Doctor Alberto Brexia, secretario de la Presidencia de la República, buen día. Periodista Jorge Traverso. ¿Cómo le va? Director de Tiempo Presente, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien. Gracias, Alberto, gracias. Bueno, ha comenzado el tercer año, nuestros mejores deseos para este tercer año. Siempre decimos, somos recurrentes en decir que estos buenos deseos no solamente están dirigidos a las personas, sino fundamentalmente a lo que las personas están representando en estos momentos, ¿no? Un buen año para el gobierno sería un buen año para toda la población. Ingresamos en el tercer año y hay quienes señalan que el hábito está correspondiendo a la idea de que se entra en un momento muy sensible, muy importante, ¿verdad?, de una administración. Vencen los plazos de luna de miel, comienzan a verse las cosas que están pendientes, por lo tanto hay más urgencias. ¿Va a caracterizar de alguna forma este tercer año en relación a los dos anteriores como un año distinto, Alberto? Mira, Jorge, yo pienso que el gobierno ha tenido una continuidad de gestión durante estos dos primeros años, sobre todo en cuanto a la forma de hacer política y a la forma de gobernar. Y como siempre destaco esto, sería incoherente de mi parte no hacerlo hoy, cuando estamos iniciando el tercer año, y lo voy a seguir haciendo, y ojalá que pueda hacerlo, porque así siga siendo el estilo, en cada uno de los inicios de año de este periodo de gobierno. La forma de hacer política del gobierno, desde mi punto de vista, es lo más destacado. Y es una discusión que tengo casi permanente, generalmente por interpósita persona, porque generalmente la hago a través de ustedes, periodistas. Sí. En el sentido de que muchas veces se pretende del gobierno que exhiba obras, quehaceres, realizaciones concretas. ¿Y qué sucede? No tengo la menor duda que este gobierno en particular, como lo fue también el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y como en menor medida lo han sido todos los gobiernos, por lo menos los que yo he conocido, obras y realizaciones, digo, en menor medida orientados hacia los fines y programáticos que orientan a este gobierno, ¿verdad? Pero siempre pueden exhibir una cantidad de realizaciones. Yo recuerdo en mi época de legislador que había legisladores que se dedicaban a contabilizar la cantidad de leyes aprobadas. Otros decían, bien, pero de esas leyes tenemos que destacar aquellas sustancialmente importantes y otras que se aprueban como nombre de la escuela, el nombre de una plaza, que no tienen mucho que ver o mucha relevancia con el bienestar de la gente. Sí. También se pueden destacar de este periodo de gobierno una cantidad de realizaciones. Yo podría hacerlo seguramente. ¿Y por qué no? Realizaciones en el campo de la salud, realizaciones en el campo macroeconómico, realizaciones en el campo de la seguridad, obras que hemos construido. Eso puede ser un largo inventario. Mira, Jorge, el otro día leí en una revista, concretamente en Caras y Caretas, la reiteración de una carta a un lector, obviamente Frente Amplista, que también había enviado, creo que al semanario Brecha, con una cantidad de puntos destacables de lo que ha sido la labor del gobierno del presidente Mujica en estos dos años. Pero sucede que, más allá de eso, a mí lo que me interesa destacar permanentemente, y bueno, es donde yo hago énfasis, es en la forma de hacer gobierno que ha tenido este periodo, ¿no? ¿A qué te refieres? Yo me refiero a esa forma que ayer además se vio reflejada un poco en el discurso o en el mensaje del presidente Mujica, esa forma de hacer gobierno que yo he denominado como la más profundamente republicana, y me hago cargo de lo que estoy diciendo, la más profundamente republicana de todos los gobiernos que se han sucedido, por lo menos después de la redemocratización del país. Creo que eso es lo más importante destacar. Entonces, desde filas propias, desde filas de la oposición, pero también desde filas propias, muchas veces se nos señala, pero ustedes tienen que salir a decir las cosas que efectivamente hacen. Sí, las salimos a decir cuando se inauguran, cuando se cortan cintas, cuando se aprueban leyes, cuando surge
una cosa tan importante como fue la recomposición de relacionamiento con la Argentina, como surge una cosa tan vital para el país como es la finalización de la guerra de patentes, porque es lo que, por ejemplo, como ejemplo paradigmático de esta situación que yo te planteo y que planteo a la audiencia, está el hecho de que quienes dicen a este gobierno se ha caracterizado por hablar y no por hacer. Yo les contesto con un solo hecho. Este país estaba inmerso desde hace más de 20 años en una guerra de patentes en donde había 19 feudos municipales, cada uno de los cuales cazaba a un contribuyente tratando de seducirlo con cantos más o menos de sirena, con patentes más o menos baratas, con facilidades, etcétera, etcétera, y esto todos reconocíamos que era un caos. Cuando el presidente Mujica se abocó a resolver este tema, hubo muchos, y tengo los recortes de los periódicos, que dijeron que esto era una quijotada, que era una locura y que no lo iba a lograr. Ahora, se logró el acuerdo de patentes. Sí. Cuando se logró el acuerdo de patentes, el canto ya pasó para otro lado. Las quijotadas tenían que ser otras, las utopías tenían que ser otras. Pero está bien, porque así funciona el sistema político. Entonces yo pretendo no entrar en ese plano que desde mi punto de vista es un plano importante pero secundario. A mí me importa mucho más la impronta que este gobierno ha impuesto a su tarea, porque esta impronta que el gobierno ha impuesto a su tarea, yo creo que es la que tenemos que rescatar por sobre todas las cosas para este y para sucesivos gobiernos. Cuando se dice presidente Mujica consulta y consulta y consulta, por supuesto que consulta y consulta y consulta, por supuesto que consulta y consulta y consulta. Yo siempre repito una frase del filósofo político español Inedarriti, ¿no? Los políticos hacen mal aquellos que nadie en la sociedad ha sabido hacer mejor: conciliar intereses diferentes. Y para conciliar intereses diferentes, Jorge, la única forma que existe, por lo menos para tener la seguridad de que la solución a la que se arribó contó con la opinión de todos, es escuchar a todo el mundo. Entonces, esa es lo que yo más rescato de estos 2 años de gobierno, y voy a seguir reivindicando como la cosa fundamental durante los próximos 3 años de gobierno. Para este tercer año, ¿habrá una inflexión en lo que tiene que ver con esas cosas que el propio presidente señaló ayer todavía? Aún a él le quedan insatisfechos, ¿verdad? Tiene mucho eso de subjetivo, es decir, de la ansiedad que tiene alguien que conduce un país, de querer realizar las cosas lo antes posible, y de repente eso es lo que genera, por ejemplo, esa insatisfacción y esa visualización de que es tiempo de realizar cosas que todavía no se han podido realizar. ¿Cuáles son? Cuando el señor presidente afirma se ha realizado mucho y queda mucho por hacer. Además siempre queda mucho por hacer, Siempre queda mucho por hacer. Entonces reconocer eso es una actitud, desde mi punto de vista, de sabiduría, de falta de soberbia. Y eso también hay que reconocérselo al presidente. Hay temas, hay temas gordos, ¿no? De cualquier manera. Por ejemplo, reforma de la educación. Este año será el año reforma del Estado. ¿Este año va a ser el año? Yo creo que la reforma de la educación, la reforma... te voy a poner un ejemplo, Jorge. La reforma de la salud se instrumentó mediante una ley, ¿verdad? Sí. Es del año 2008, si yo no me equivoco. Me puedo estar equivocando. Pero es un proceso que ha venido continuando hasta hoy. O sea, es un proceso que abarca más de 4 años a la fecha. La reforma impositiva es una reforma que se instrumentó mediante una ley en el año 2006 o 2007. Es una reforma que continúa hasta hoy. La reforma en los mecanismos de seguridad del Estado es una reforma que viene instrumentando el señor ministro Benomé desde que asumió la cartera. Es una tarea muchas veces lenta y anónima. Se ha reestructurado a la policía, se han construido nuevos establecimientos carcelarios, se ha dotado a la policía de medios tecnológicos e informáticos que nunca habían tenido, se le ha dotado de mejor armamento. Entonces, las reformas no son una situación que uno se acuesta con un determinado sistema en determinado sector de los intereses de la sociedad y al día siguiente se levanta con una cosa absolutamente diferente. Las reformas son procesos naturalmente lentos,
por algo se llaman reformas, por algo quienes discuten los grandes lineamientos políticos hablan de reforma y o revolución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las revoluciones son fenómenos se caracterizan por ser fenómenos bruscos, a veces violentos, a veces no, pero fenómenos bruscos de cambio. Las reformas son procesos, Entonces, la reforma de la educación yo creo que comenzó cuando el presidente Mujica en su discurso del 1 de marzo dijo educación, 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 educación. Ahí comenzó la reforma de la educación. Y uno de los hitos que ha logrado esa reforma de la educación es la firma de la suscripción del pacto educativo, que además es una demostración de esto que yo hablaba al principio del estilo de hacer política que tiene el presidente Mujica, la firma del compromiso educativo que han firmado todos los líderes políticos. Eso es una etapa importante de la reforma de la educación. Ahora, que vamos a ver los frutos en forma inmediata, que la gente se va a levantar mañana y todas las escuelas van a estar a nivel del primer mundo y todas las maestras van a estar con el sueldo que las satisfaga plenamente todas sus necesidades y que todos los maestros van a asistir a clases todos los días y no van a faltar 20 días por año sin necesidad de justificar y que los alumnos van a empezar a aprender y que las pruebas PISA nos van a dar a nivel de Finlandia. Si alguien pretende eso, yo ya le voy diciendo que no va a ser así, ¿eh? Esto es un proceso lento. Yo recuerdo el discurso del presidente Tabaré Vázquez cuando salió en campaña electoral allá por el año 2004-2005. Él dijo, los que pretendan que las cosas empiecen a cambiar, es decir, cambien radicalmente al otro día de que nosotros asumamos el gobierno, que no nos voten. Las reformas son procesos lentos. Hay filósofos políticos que dicen, los gobiernos son enanos subidos a hombros de gigantes. O sea, venimos siendo gente que está tratando de hacer cosas sobre cosas que ya han hecho otras personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los procesos. Entonces, la impaciencia, los grandes titulares, el blanco y negro, no tienen lugar en la política. La política es el arte de lo complejo. Y yo, en esto, tú lo sabes, me has entrevistado mucho, más de una vez, y siempre insisto en lo mismo. O sea, si la gente quiere poner los temas políticos en blanco y negro y ponerse de un lado u otro de la trinchera y decir esto se soluciona con esta o tal, con tal o cual medida en forma inmediata, no sabe lo que es la política. La política es el arte de lo complejo. Las sociedades son fenómenos complejos donde hay multiplicidad de intereses que coliden entre sí, que chocan entre sí. Y esos intereses tienen que ser acordados por el sistema político, Y es así, no hay otra. La gente que piensa que se va a acostar con una realidad y se va a levantar con otra totalmente diferente está equivocada. Está realizando una operación mental patológica, porque en definitiva es una fantasía que genera. ¿Estamos de acuerdo? Es una fantasía que genera. Los grandes temas que asoman incluso a través de las encuestas, pero que uno puede presumir que más o menos, digamos, están vigentes, ¿verdad? Están en la superficie. Por ejemplo, el tema seguridad es uno, el tema educación. El tercer tema te lo doy para elegir, pero son asuntos que hoy... Seguridad, educación, infraestructura. Sí. Seguridad, educación, infraestructura. Y además en la situación que tenemos en la región, ¿no? Sí, claro. Bueno, ahí tú tienes un ejemplo, Jorge. En la región y en el mundo. Sí. En la región y en el mundo. Las recetas mágicas que durante la década del 90 pensaron que iban a explicar la realidad de allí en más por toda la eternidad, se desplomaron como un castillo de naipes. Las grandes calificadoras de riesgos que decían que puntuaban a los países y que le subían el dedo, que eran el César imperial, que decían a este sí y a este no, cayeron como castillos de naipes. La región misma ha sufrido cambios importantísimos. Ahora tenemos esta situación con la Argentina, que yo reitero lo que dije ayer, no es una situación en que la Argentina nos quiera perjudicar a nosotros. Es una situación que la Argentina vive de falta de recursos de caja y que tiene que echar mano a todo lo que pueda porque no tiene muchas fuentes de financiación. Y entonces, de alguna manera, genera medidas para todo el mundo que nos pegan y nos rebotan también a nosotros. Todas esas son realidades que hay que ir manejando en el día a día.
No se puede decir, esta es la fórmula y esta fórmula la aplico sobre una realidad cambiante, porque si uno aplica la misma solución sobre realidades que cambian todos los días, uno está cometiendo un profundo error. Para cada realidad, instrumentos diferentes.